Al principio solo existían el agua y el cielo, el desierto y el sueño, un mundo anterior a los monarcas, anterior a las pirámides, anterior a los grandes rostros de piedra que un día mirarían a través de los milenios. El gran río, que aún no era la vía sagrada de los gobernantes divinos, era simplemente agua. Trazaba su antiguo curso entre un reino de arena infinita. Esta es la primera respiración de la civilización, surgida hacia el año 5000 a.C., cuando las crecientes tallaban cada vez más profundo el valle y dejaban atrás la tierra negra que se convertiría en la base misma de la grandeza humana. Allí, en aldeas dispersas a lo largo de la orilla, las personas aprendieron a leer el humor de las aguas, cuándo se alzarían, cuándo descenderían, cuándo traerían vida o cuándo amenazarían con quitársela. Pero el gran río lo era todo. Era calendario y reloj, camino y cosecha, el delgado hilo verde que separaba el desierto rojo de la tierra fértil. Aquellos que se sentaron en sus orillas llamaron a su tierra Kemet, la tierra negra, por el rico suelo que quedaba tras cada inundación. Más allá, el territorio rojo, un océano de arena que se extendía hasta los confines del mundo. En estos tiempos antiguos, antes de la escritura, antes de la historia misma, las comunidades crecían lentamente junto al agua. En Hieracámpolis, al sur, y en Buto, al norte, los asentamientos se volvieron pueblos, y los pueblos se transformaron en centros de poder. La gente enterraba a sus muertos mirando al oeste, hacia el sol poniente. Tal vez ya intuían que el reino de los muertos se encontraba más allá del horizonte ardiente del desierto. Pintaban vasijas con escenas de barcas que transportaban a los difuntos, con animales reales y míticos, con danzas de festivales cuyos nombres ya hemos olvidado. Estas imágenes nos hablan a través de 7000 años, susurrando creencias que algún día se cristalizarían en el complejo sistema religioso de los reyes divinos. Incluso entonces, sentían lo sagrado en lo cotidiano, en el ibis que anunciaba la crecida, en el halcón que sobrevolaba el valle, en el toro cuya fuerza araba la tierra negra. Lentamente, de forma inevitable, las comunidades dispersas comenzaron a unirse en el Alto Kemet, el sur, donde el río corría entre altos acantilados. Surgieron jefes que portaban la corona blanca y gobernaban desde allí. En el Bajo Kemet, el norte, donde el gran río se dividía en un amplio delta, los gobernantes usaban la corona roja y establecían su corte en las ciudades del delta. 2 reinos, 2 coronas, 2 visiones del mundo, pero ambos hijos del mismo flujo sagrado. Durante siglos estos 2 reinos coexistieron en un equilibrio inestable, a veces comerciando, a veces guerreando, siempre conscientes uno del otro a lo largo del sagrado valle. El norte era cosmopolita, abierto a influencias del Mediterráneo. El sur era más conservador, guardián de las tradiciones nacidas del río. Entonces surgió el monarca cuyo nombre resuena en la historia como trueno sobre el agua, Narmer, a quien los griegos luego llamarían Menes, el unificador. Hacia el año 3100 a.C., este gobernante del sur inició una campaña que cambiaría el mundo para siempre. Lo vemos en su paleta de Victoria, una piedra tallada que figura entre los documentos históricos más antiguos de la humanidad. Narmer, con la corona blanca del Alto Kemet, derrotando a sus enemigos, y Narmer con la corona roja del Bajo Kemet, señor de ambos territorios. La unificación no fue solo política, fue cósmica. Al unir los 2 reinos, Narmer se convirtió en algo sin precedentes en la historia humana. Un monarca divino, una deidad viviente que encarnaba la armonía de los opuestos. Llevaba ambas coronas, comandaba ambos pueblos, y estableció un principio que perduraría 3000 años, que esta tierra era un solo reino bajo un solo soberano, bendecido por fuerzas divinas y protegido por el orden cósmico que llamaban Ma'ato. En Memphis surgió la capital, donde los 2 reinos se encontraban, en el punto en que el valle se une al delta. Allí, Narmer, ahora llamado Faraón Gran Casa, fundó su ciudad, una urbe que duraría más que Roma, más que Babilonia,
más que cualquier otro centro de poder del mundo antiguo. Menfis se convirtió en el corazón del reino, el lugar donde el norte encontraba al sur, donde comenzó a tomar forma el genio administrativo de los monarcas divinos. Con la unificación, llegó la explosión, una erupción de creatividad humana y poder organizativo que roza lo milagroso. Pocos siglos después de la conquista de Narmer, el pueblo desarrolló uno de los primeros sistemas de escritura del mundo, los jeroglíficos, tallas sagradas que podían capturar no solo información práctica, sino también poesía, oración y pensamiento. Crearon un calendario basado en el ciclo de las crecidas y el movimiento de las estrellas, dividido en 12 meses de 30 días más 5 días sagrados, en los que se decía que nacieron las deidades. Los primeros soberanos de las dinastías I y II establecieron el modelo del reinado divino que perduraría milenios. No eran solo gobernantes, eran fuerzas cósmicas encargadas de mantener el equilibrio entre orden y caos, civilización y desierto, vida y muerte. Al morir no desaparecían, se transformaban, uniéndose al dios solar Ra en su travesía eterna por el cielo. Las tumbas crecían en tamaño y complejidad, no por vanidad, sino por profunda convicción religiosa. En Saqqara, cerca de Menfis, las mastabas reales, de forma rectangular, hechas de ladrillo y piedra, albergaban no solo el cuerpo del monarca, sino todo lo necesario para la otra vida: alimentos, muebles, incluso sirvientes que a veces eran enterrados vivos para acompañar a su señor en la eternidad. Estas primeras dinastías fijaron los ritmos de la civilización cósmica. La inundación anual traía tanto renovación como ansiedad. El registro cuidadoso de las cosechas de grano y la recaudación de impuestos, las festividades elaboradas que honraban a las fuerzas divinas y reforzaban la autoridad sagrada del soberano, desarrollaron el concepto de realeza divina hasta su extremo lógico. El faraón era Horus, la deidad halcón, mientras vivía, y se convertía en Osiris, el señor de los muertos al morir. La burocracia, que se volvería legendaria por su eficiencia, comenzó a tomar forma. Los escribas, formados en el arte complejo de la escritura jeroglífica, se convirtieron en la columna vertebral del Estado. Registraban todo: la altura de la inundación, la cantidad de grano en los almacenes reales, los nombres de los funcionarios y sus deberes. Este reino se convirtió en una de las primeras civilizaciones verdaderamente alfabetizadas del mundo, donde la palabra escrita poseía el poder de un decreto divino. Las redes comerciales se extendieron por la gran vía fluvial hacia Nubia, trayendo oro, marfil y animales exóticos a la corte real. Hacia el este, alcanzaron la península del Sinaí en busca de turquesa y cobre. Hacia el norte, cruzaron el Mediterráneo y establecieron contacto con las civilizaciones emergentes de Mesopotamia y Anatolia. El territorio negro no era un reino aislado, sino una potencia confiada que se extendía para tocar el mundo conocido. Las fuerzas divinas se multiplicaron y se organizaron en un panteón coherente. Ra, la deidad solar suprema pero distante. Ptah, deidad de Menfis, patrón de los artesanos. Tot, la deidad con cabeza de ibis del saber y la escritura. Hathor, la diosa vaca del amor y la música, y por encima de todo, el concepto de Maat. Maat no era solo una diosa, sino un principio, el orden divino que mantenía el universo funcionando, que separaba la civilización del caos, que daba forma al reino tal como era. Las festividades religiosas marcaban el paso del año. El festival de Opet, cuando Amón viajaba de Karnak a Luxor, no aparecería por siglos, pero ya se comprendía que las fuerzas divinas necesitaban moverse, ser vistas, interactuar con sus devotos. El festival en el cual el monarca renovaba su poder sagrado pudo haber comenzado en estos siglos tempranos. Una muerte y renacimiento rituales que permitían a los gobernantes reinar por décadas y permanecer eternamente jóvenes en términos cósmicos. El arte encontró su estilo distintivo muy temprano, el enfoque formal, hierático, que caracterizaría la escultura y la pintura por 3 milenios. Las figuras se mostraban en poses eternas, los hombres con el pie izquierdo adelantado, las mujeres con los pies juntos, ambos mirando al frente con los rostros de perfil. No era una técnica primitiva, sino una teología sofisticada hecha visible,
arte cinético que no buscaba capturar un instante, sino asegurar la eternidad. El concepto de la otra vida que sería central para esta civilización comenzó a tomar su forma definitiva. La muerte no era un final, sino una transformación. No una partida, sino un viaje a un reino donde los justos vivían por siempre en felicidad perfecta. La momia, esa imagen tan distintiva, surgió de estos primeros intentos de preservación. El intento desesperado y amoroso de mantener el cuerpo intacto para que el alma pudiera reconocerlo en el mundo venidero. En los talleres reales de Memphis, los artesanos perfeccionaron técnicas que perdurarían milenios. Aprendieron a trabajar el oro en joyas intrincadas, a tallar marfil en figuras delicadas, a esculpir piedra con una precisión que hablaba de inspiración divina. La paleta de Narmer misma demuestra esta maestría artística. Cada figura, tallada con exactitud, cada símbolo cuidadosamente ubicado, creando no solo un registro de victoria, sino un objeto mágico que aseguraba el triunfo del monarca por toda la eternidad. Los primeros soberanos comprendían algo profundo sobre el poder. Debía ser tanto visible como sentido, tanto terrenal como cósmico. El gobernante Ka de la primera dinastía creó juegos funerarios elaborados donde cientos de sirvientes fueron enterrados junto a él. Sus cuerpos ordenados en filas alrededor de su tumba como cortesanos dormidos, acompañando el descanso eterno de su señor. No eran actos de crueldad, sino expresiones del orden cósmico. En la muerte, como en la vida, el soberano seguía siendo el centro alrededor del cual giraba todo. La gran vía fluvial se codificó, se midió, se predijo. Los sacerdotes en Memphis comenzaron a llevar registros cuidadosos de la altura de la inundación, anotando qué años traían abundancia y cuáles traían hambre. Descubrieron el ritmo secreto del río, que no subía según los caprichos del clima, sino en armonía con las estrellas. Cuando Sirio, la estrella del perro, aparecía en el horizonte oriental justo antes del amanecer, la inundación seguía en pocos días. Era la prueba de que cielo y tierra se movían en concierto, que las fuerzas divinas orquestaban el renacimiento anual. El lenguaje mismo se volvió sagrado. Los jeroglíficos, que comenzaron como imágenes simples, un ave para un ave, una casa para una casa, evolucionaron a algo más sofisticado. Un sistema de escritura capaz de capturar no solo objetos, sino ideas, sonidos, conceptos abstractos. Los escribas descubrieron que los símbolos podían representar no solo lo que mostraban, sino cómo sonaban. Y así comenzó la combinación compleja de ideogramas y fonogramas que harían de esta escritura algo tanto bello como desconcertante. Estos primeros escribas, formados en escuelas vinculadas a templos y palacios, se convirtieron en guardianes de la memoria del reino. Registraban no solo los asuntos prácticos del Estado, sino la sabiduría de las eras, instrucciones sobre conducta adecuada, himnos a las fuerzas divinas, relatos de héroes y monstruos. La instrucción de Ptah-hotep, aunque escrita más tarde, conserva enseñanzas que, sin duda, resuenan desde estas generaciones alfabetizadas más antiguas. Sé hábil con tus palabras y triunfarás. La lengua de una persona es su espada, y el habla efectiva es más fuerte que cualquier combate. En las aldeas a lo largo del gran río, la vida adoptó los ritmos que perdurarían por 3000 años. Los campesinos aprendieron a leer las aguas. Sabían cuándo sembrar tras la retirada del río y cuándo cosechar antes de que regresara la siguiente crecida. Desarrollaron una forma temprana del sistema de palanca que podía elevar el agua desde el canal para regar los campos más alejados del alcance natural de la inundación. Domesticaron animales sagrados que serían centrales en la religión: el ganado, cuya fuerza tiraba del arado, los gatos que protegían los graneros de las ratas, los perros que custodiaban los hogares y acompañaban a los cazadores en el desierto.
Las aldeas mismas reflejaban un orden cósmico. Las casas miraban al norte para atrapar la brisa fresca. Sus techos planos servían como lugares de trabajo y descanso en los meses calurosos. Las calles se alineaban con los puntos cardinales, como si la tierra misma fuera un diagrama sagrado. Los mercados rebosaban de productos traídos de todos los rincones del mundo conocido: madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán, oro de los misteriosos territorios al sur, donde pueblos de piel oscura lo extraían de colinas graníticas. Las prácticas religiosas se multiplicaron y entrelazaron. La diosa vaca, Hathor, luego amada en todo el reino, pudo haber surgido de estas comunidades agrícolas donde el ganado significaba supervivencia. El dios halcón Horus, patrón de los monarcas, seguramente creció del asombro que sentían los pueblos del desierto al ver planear estos depredadores por el cielo. Las aldeas mismas reflejaban un orden cósmico. Las casas miraban al norte para atrapar la brisa fresca. Sus techos planos servían como lugares de trabajo y descanso en los meses calurosos. Las calles se alineaban con los puntos cardinales, como si la tierra misma fuera un diagrama sagrado. Los mercados rebosaban de productos traídos de todos los rincones del mundo conocido: madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán, oro de los misteriosos territorios al sur, donde pueblos de piel oscura lo extraían de colinas graníticas. Las prácticas religiosas se multiplicaron y entrelazaron. La diosa vaca, Hathor, luego amada en todo el reino, pudo haber surgido de estas comunidades agrícolas donde el ganado significaba supervivencia. El dios halcón Horus, patrón de los monarcas, seguramente creció del asombro que sentían los pueblos del desierto al ver planear estos depredadores por el cielo. Las deidades locales, espíritus protectores de lugares específicos, gradualmente se organizaron en un panteón coherente, pues la unificación política requería unidad religiosa. Las tumbas reales en Abidos cuentan su propia historia de creencias en evolución. Las primeras eran simples fosas, distintas de las comunes por su tamaño y riqueza en ofrendas, pero poco a poco se volvieron más complejas, forradas con madera, luego ladrillo y más tarde piedra, divididas en cámaras para diversos propósitos, rodeadas de enterramientos secundarios con sirvientes, mascotas y objetos valiosos. Cada generación de constructores de tumbas aspiraba un poco más, soñaba un poco más alto, como si presintieran que sus obras eran ensayos para algo magnífico por venir. Los símbolos reales se cristalizaron en emblemas que perdurarían sin cambios por milenios. La doble corona que unía la corona blanca del Alto Kemet con la roja del Bajo Kemet proclamaba el dominio sobre ambos territorios. El cayado y el mayal tomados de pastores y agricultores lo identificaban como protector de su pueblo. La barba falsa atada con cintas lo conectaba con las fuerzas divinas, siempre representadas con barba. La curiosa cobra en su frente prometía muerte a sus enemigos y protección a sus seguidores. Cultos mistélicos empezaron a surgir alrededor de ciertas deidades. Osiris, el dios que muere y resucita, se volvería central en la religión y pudo haber tenido ya devotos en estos siglos tempranos. El mito que explicaría su muerte a manos de su hermano, su desmembramiento y dispersión por todo el reino, y su resurrección gracias al amor de su esposa Isis, nació probablemente de relatos antiguos sobre la muerte y el renacimiento anual de la vegetación, sobre la lucha eterna entre orden y caos, fertilidad y esterilidad, vida y muerte. Las rutas comerciales se extendieron como arterias desde el corazón del reino hacia el sur. Expediciones remontaban el gran río más allá de la primera catarata hasta Nubia, regresando con oro, marfil, ébano y animales exóticos para la colección real. Hacia el noreste, caravanas cruzaban la península del Sinaí para traer turquesa de minas antiguas y cobre de Timna. Hacia el norte, barcos navegaban el Mediterráneo, estableciendo los primeros contactos con las civilizaciones nacientes del Egeo y Anatolia. La burocracia, que se convertiría en el rasgo más distintivo del reino, comenzó a tomar forma. Funcionarios con títulos que perdurarían milenios como jefe del sello real, supervisor del tesoro real y sumo sacerdote de Ptah, establecieron departamentos y procedimientos que aportaron orden al Estado cada vez más complejo. Los gobernadores provinciales, encargados de recaudar impuestos y administrar sus regiones, sentaron las bases de la famosa eficiencia administrativa.
Al final del período dinástico temprano, hacia el año 2700 antes de nuestra era, esta civilización ya era plenamente reconocible. Un reino unificado que se extendía desde la primera catarata hasta el Mediterráneo, gobernado por monarcas divinos, sostenido por el don anual de la vida, organizado por una burocracia sofisticada y protegido por el orden cósmico de Maat. Pero la ambición humana, una vez despertada, no conoce límites. Los soberanos que heredaron este mundo cuidadosamente ordenado, pronto descubrirían que la piedra y la geometría, combinadas con precisión, podían tocar las estrellas imperecederas. La tercera dinastía comenzó con una revolución escrita en piedra. Hacia el año 2670 antes de nuestra era, un gobernante llamado Yeser ascendió al poder, pero fue su arquitecto quien cambiaría el mundo para siempre. Imhotep, médico, astrónomo, sabio y maestro constructor, se presentó ante su soberano con planes que desafiaban todas las convenciones funerarias reales. El líder divino ya no descansaría bajo una simple mastaba. En su lugar, ascendería al cielo por una escalera de piedra. En Saqqara, al otro lado del río, desde Memphis, Imhotep comenzó la construcción de algo sin precedentes, un monumento escalonado que se elevaba en 6 niveles hacia el cielo. Cada peldaño representaba un paso más cerca del reino divino, una forma física de la escalera celestial que llevaría al soberano a unirse con Ra en su barca solar. El complejo del monumento escalonado era más que una tumba, era un cosmos en miniatura hecho de piedra caliza, patios para la celebración eterna del Festival de la Semilla, cámaras con provisiones para la otra vida y puertas falsas por donde el espíritu del rey podía cruzar entre mundos. Por primera vez en la historia, alguien intentó construir la eternidad misma. Pero la obra maestra de Imhotep fue solo el comienzo. Su innovación desató una fiebre arquitectónica que consumiría la cuarta dinastía, creando maravillas que aún asombran tras 4500 años. El desafío estaba planteado. Cada nuevo monarca debía superar al anterior, más alto, más grandioso, más perfecto. El primer rey de la cuarta dinastía heredó esta ambición y la convirtió en su obsesión. Seneferu emprendió un programa de construcción tan vasto que desafía la comprensión. En Meidum completó un monumento escalonado iniciado por su predecesor y luego lo transformó en la primera estructura de forma geométrica verdadera, al rellenar los escalones con revestimiento de piedra caliza lisa. Pero los ángulos eran incorrectos, el peso mal distribuido, y partes de la estructura colapsaron, dando lugar al nombre moderno de monumento colapsado. Sin desanimarse, Seneferu se trasladó al norte, a Dashur, y comenzó de nuevo. Su segundo intento se elevó con un ángulo de 54 grados, pero a mitad del camino los constructores se dieron cuenta del error. La inclinación era demasiado pronunciada y la estructura podía venirse abajo. Cambiaron de dirección a mitad de la obra, reduciendo el ángulo a 43 grados, creando el perfil curvado que da nombre al monumento inclinado. Aún insatisfecho, Seneferu ordenó un tercer monumento también en Dashur, la estructura roja, llamada así por la piedra caliza rojiza de su núcleo. Finalmente, los constructores lograron la perfección. El ángulo era ideal, la construcción impecable. Había nacido el primer monumento geométrico auténtico, sus lados lisos captando el sol del desierto como una montaña trazada por los dioses. El hijo de Jufu heredó no solo el trono, sino un desafío que parecía imposible de superar. ¿Cómo podría cualquier estructura igualar la magnificencia de lo construido por su padre? La respuesta de Jufu se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Giza, sobre una meseta que dominaba la capital antigua, los arquitectos de Jufu planearon un monumento que eclipsaría a todos los demás. Durante más de 20 años, quizá 30.000 trabajadores se dedicaron a levantar el gran monumento. Bloques masivos de piedra caliza, algunos de hasta 15 toneladas, fueron extraídos de la misma meseta de Giza. La piedra caliza blanca más fina provenía de Tura, al otro lado del río, y era transportada en barcazas durante la inundación anual. El granito de las cámaras interiores viajaba 600 millas desde Asuán en barcos especiales construidos para soportar su peso. La precisión de la estructura roza lo sobrenatural.
Su base cubre 13 acres y está nivelada con una diferencia de solo 2 centímetros. Sus 4 lados están casi perfectamente alineados con los puntos cardinales, desviándose apenas 3 minutos de arco. La altura original de 146 metros guarda relación con su base según la constante matemática pi, aunque sigue siendo un misterio si esto fue intencional o pura coincidencia. En su interior, los arquitectos crearon un complejo de cámaras y pasajes que combinan funcionalidad y simbolismo cósmico. Un pasaje descendente lleva hasta una cámara subterránea inacabada, tal vez la tumba original abandonada cuando cambiaron los planes. El pasaje ascendente conduce a la Gran Galería, un corredor majestuoso con techo abovedado que se cuenta entre las mayores obras de la arquitectura antigua. Al final de la galería se halla la Cámara Real, construida enteramente de granito rojo y que contiene un enorme sarcófago colocado durante la construcción, pues era demasiado grande para ser introducido más tarde. El gran monumento no era solo la tumba de Jufu, sino el núcleo de toda una necrópolis. El complejo incluía un templo funerario donde se realizaban ofrendas diarias al espíritu del rey. Una calzada que unía el monumento con el templo del valle, donde se realizaban los rituales de momificación, y estructuras más pequeñas dedicadas a las reinas de Jufu, alrededor del monumento principal. Cientos de mastabas albergaban las tumbas de nobles y funcionarios que servirían al monarca en la otra vida, creando una ciudad eterna de los muertos. Pero ni siquiera la obra de Jufu pudo calmar la ambición arquitectónica de la cuarta dinastía. Su hijo Jafra construyó el segundo monumento de Giza, ligeramente más bajo que el de su padre, pero que parecía más alto por estar en terreno elevado. Jafra también encargó la gran esfinge, esculpida a partir de un enorme afloramiento de piedra caliza dejado por las canteras de su padre. Con cuerpo de león y rostro humano, la esfinge representa el liderazgo divino, la sabiduría del hombre combinada con la fuerza del depredador más poderoso. Menkaura, sucesor de Jafra, completó la trilogía de Giza con un tercer monumento más pequeño que los anteriores, pero no menos cautelosamente construido. Para entonces, el enorme gasto de estos proyectos estaba poniendo a prueba incluso los vastos recursos del estado más poderoso de la Tierra. Las estructuras reales seguían siendo imponentes, pero los complejos eran más simples y los edificios auxiliares menos elaborados. Estos monumentos no fueron construidos por esclavos, a pesar de lo que dice la imaginación popular. Evidencias arqueológicas recientes halladas en los pueblos de obreros en Giza revelan que los trabajadores eran artesanos bien alimentados, probablemente reclutados durante la temporada de inundaciones, cuando la agricultura era imposible. Consumían grandes cantidades de carne, pan y cerveza, una dieta que refleja su estatus valorado, no una situación de opresión. Los grafitis dejados por las cuadrillas de trabajo tienen nombres orgullosos como Amigos de Jufu y Borrachos de Menkaura, lo cual sugiere un sentimiento de orgullo por su logro monumental. Los complejos geométricos funcionaban como motores económicos que empleaban a miles de personas durante todo el año. Los sacerdotes mantenían rituales diarios, ofreciendo comida e incienso al espíritu del gobernante fallecido. Los artesanos creaban muebles, joyas y provisiones necesarias para la otra vida. Los campesinos en las propiedades reales producían el excedente agrícola que sostenía estas actividades. Estos monumentos no eran expresiones de vanidad real, sino instituciones religiosas y económicas que mantenían comunidades enteras durante esta época dorada. El liderazgo divino alcanzó su punto máximo. El soberano no era solo un gobernante, sino un principio cósmico, la manifestación viviente de Horus, quien se convertía en Osiris al morir. Los textos sagrados, tallados por primera vez en la cámara funeraria de Unis al final de la Quinta Dinastía, preservaron las creencias religiosas que dieron vida a estos monumentos. Hablan del gobernante difunto ascendiendo al cielo, uniéndose a las estrellas imperecederas, convirtiéndose en uno con Ra en su viaje eterno por el firmamento.
Los nobles que rodeaban a estos líderes divinos construyeron tumbas elaboradas, creando una forma de arte que influiría en la civilización durante milenios. Las mastabas de Saqqara y Giza están decoradas con escenas de la vida diaria representadas con gran detalle. Campesinos cosechando grano, pescadores arrojando redes, artesanos en sus bancos, danzas y músicos en banquetes. Estas imágenes no eran simple decoración, sino garantías mágicas para que el difunto disfrutara de estos placeres por la eternidad. Las mujeres tenían un estatus notable durante el Reino Antiguo. La madre de Jufu fue enterrada con muebles y joyas de una artesanía extraordinaria. El trabajo en oro hallado en su tumba demuestra un nivel artístico que no sería superado durante siglos. Otras mujeres reales, como la reina Gentcaues, tal vez gobernaron por derecho propio durante periodos de transición. El sistema administrativo que sostuvo esta época monumental fue una maravilla de eficiencia. Los papiros de Abusir, hallados en el complejo de un visir, ofrecen los primeros archivos administrativos sustanciales del mundo antiguo. Revelan una burocracia de sofisticación extraordinaria, registrando desde raciones diarias de obreros hasta movimientos de barcos con piedra de canteras lejanas. Funcionarios con títulos como supervisor de todas las obras reales y arquitecto jefe controlaban recursos mayores que los de muchos reinos contemporáneos. La ciencia y las matemáticas florecieron junto con la arquitectura. El papiro Edwin Smith, aunque copiado siglos después, conserva conocimientos médicos que probablemente datan de esta época. Incluye las primeras descripciones sistemáticas de procedimientos quirúrgicos, observaciones anatómicas y pensamiento médico racional. El papiro Rind muestra conceptos matemáticos, incluidos los inicios de la geometría y el álgebra, que los constructores debieron dominar para lograr sus milagros arquitectónicos. Bajo estas condiciones, la literatura y el arte florecieron. La historia de Sinué, el más célebre de los relatos del Reino Medio, cuenta cómo un funcionario huye tras la muerte de Amenemhat, pero finalmente regresa y es perdonado. La obra revela una comprensión sofisticada de la psicología humana y la complejidad política que la propaganda oficial nunca había mostrado. En el ámbito religioso, los cambios fueron igual de profundos. Amón, originalmente un dios menor de Tebas, comenzó a ascender hasta convertirse en la deidad suprema del reino. Sus sacerdotes, agradecidos por el triunfo de la dinastía tebana, promovieron su culto por todo Egipto. Al final del Reino Medio, Amón se había fusionado con Ra, formando a Amón-Ra, rey de los dioses y patrono de los faraones. Los sistemas de irrigación desarrollados durante este periodo transformaron la agricultura. El oasis de Fayum, al suroeste de Memphis, fue convertido de pantano a la región agrícola más productiva del reino gracias a un ingenioso sistema de canales y diques. Proyectos similares a lo largo del Valle del Nilo aumentaron la producción y permitieron sostener poblaciones mayores que nunca antes. Pero el cambio más importante fue social. Las rígidas jerarquías del reino antiguo dieron paso a una mayor movilidad. Las familias provinciales podían alcanzar altos cargos por mérito y no por nacimiento. Artesanos y escribas formaron una clase media con sus propias tradiciones culturales e intereses económicos. Incluso los campesinos gozaban de mayor seguridad gracias a un sistema administrativo que ofrecía mejor protección contra la hambruna y la explotación. Durante más de 2 siglos, este reino restaurado prosperó. Sus redes comerciales se extendieron hacia Nubia en busca de oro, hacia el Levante en busca de madera y lujos, y cruzaron el Mar Rojo hacia la misteriosa tierra de Punt en busca de incienso y animales exóticos. La capital, Ititaúi, se convirtió en un centro cosmopolita donde comerciantes y diplomáticos extranjeros se mezclaban con sacerdotes y funcionarios locales. Sin embargo, el éxito traía consigo nuevos peligros. A medida que el Reino Medio se hacía más rico y seguro, sus líderes comenzaron a perder la dureza militar que había permitido la reunificación.
La dinastía XIII produjo buenos administradores, pero ningún gran guerrero. Los gobernadores provinciales, ahora acomodados en sus cargos hereditarios, comenzaron a priorizar los intereses locales sobre las órdenes reales. Y lo más preocupante, el éxito del reino atrajo a nuevos pueblos a sus fronteras. En el delta, comerciantes y artesanos asiáticos establecieron asentamientos permanentes. Al principio, estos inmigrantes parecían beneficiosos. Traían nuevas tecnologías y redes comerciales que aumentaban la prosperidad. Pero a medida que crecían y sus comunidades se consolidaban, comenzaron a desarrollar ambiciones políticas propias. La Gran Vía Fluvial, que antes había protegido al reino de invasiones, ahora llevaba nuevas amenazas al corazón del país. La era del aislamiento había terminado, aunque pocos lo comprendían aún. El reino que renació del caos pronto enfrentaría desafíos que pondrían a prueba si realmente se habían aprendido las lecciones del colapso que casi destruyó la civilización. Las redes comerciales se expandieron para apoyar los programas de construcción. Madera de cedro del Líbano servía para barcos y andamios. El oro de Nubia financiaba los grandes gastos. Cobre del Sinaí se mezclaba con estaño para fabricar herramientas de bronce que permitían cortar piedra con precisión. Lapislázuli de Afganistán adornaba joyas reales mientras el incienso de Punt perfumaba los rituales en templos. Conceptos religiosos se cristalizaron durante este período y seguirían siendo centrales durante 3 milenios. El dios solar Ra emergió como la fuerza divina suprema, creador y sustentador de toda la vida. Se creía que el gobernante difunto se unía a la tripulación de Ra en la barca solar, ayudando a combatir a la serpiente Apophis, que intentaba devorar el sol cada noche. Este drama cósmico se reflejaba en la orientación de templos y monumentos, alineados para capturar los primeros rayos del amanecer. Pero incluso los reinos más poderosos contienen las semillas de su propia caída. Los enormes recursos dedicados a la construcción monumental debilitaron poco a poco al gobierno central. Los gobernadores provinciales, enriquecidos por la gestión de propiedades reales, comenzaron a reclamar mayor autonomía. La ideología del liderazgo divino, llevada a su extremo, debilitaba el poder real al volver al soberano demasiado sagrado para gobernar con eficacia. La quinta dinastía marcó el inicio de esta lenta decadencia. Los monumentos de piedra se volvieron más pequeños, la construcción menos precisa. Los templos solares dedicados a Ra comenzaron a competir con las tumbas reales por recursos y atención. El gobernante divino seguía siendo venerado, pero el poder se desplazaba poco a poco hacia el clero y la nobleza provincial. Pero Pepi II, quien subió al trono siendo niño alrededor del año 2278 antes de nuestra era, gobernaría durante 94 años, el reinado más largo de la historia humana. Pero la longevidad resultó ser una maldición en vez de una bendición. A medida que el anciano soberano se volvía cada vez más aislado en su palacio, el poder real se trasladaba a los gobernadores regionales, que gobernaban sus provincias como reinos independientes. El gobierno central, debilitado por décadas de construcciones masivas y vida cortesana lujosa, ya no podía imponer su autoridad en territorios distantes. El cambio climático agravó la debilidad política. La inundación anual, base de la prosperidad, comenzó a fallar. La sequía afectó la región, provocando hambre e inestabilidad social. Los gobernadores provinciales acaparaban grano, mientras el gobierno central era incapaz de redistribuirlo de forma eficaz. El reino unificado, que había durado más de 500 años, comenzó a fragmentarse cuando finalmente terminó el largo reinado de Pepi II. Los últimos restos de autoridad central se derrumbaron con él. Caudillos provinciales proclamaron su independencia. Menfis se vació mientras los cortesanos huían a sus distritos de origen y los grandes monumentos quedaron en silencio, sus rituales diarios abandonados. La era de los soberanos divinos había terminado. El caos estaba por nacer. El colapso no llegó con fuego ni con espadas, sino con la simple falta de agua. Durante 7 años consecutivos, la inundación vital apenas alcanzó los márgenes del gran río. Los campos que habían sido fértiles por milenios se convirtieron en polvo. Los graneros, construidos para resistir años normales de escasez,
se vaciaron y permanecieron vacíos. El orden divino que había sustentado la civilización durante 8 siglos se resquebrajó como arcilla bajo el sol. En las aldeas, la gente empezó a morir, primero los ancianos, luego los niños. Finalmente, los agricultores jóvenes y fuertes que habían parecido tan eternos como los propios monumentos. Los gobernadores provinciales, enriquecidos por los tributos que antes fluían hacia Menfis, acaparaban el grano restante. Las rutas comerciales se vaciaron, pues no había nada que comprar ni quien pudiera pagar. Los escribas, que habían registrado cada canasta de trigo y cada jarra de aceite, ya no tenían nada que contar. Menfis, la capital eterna, se convirtió en una ciudad fantasma. El gran palacio donde los gobernantes divinos habían celebrado la corte durante siglos resonaba con los pasos de sirvientes que pronto abandonarían sus puestos. Los talleres que fabricaban tesoros para tumbas reales quedaron en silencio. Los sacerdotes, que mantenían rituales diarios en templo tras templo, encontraron sus altares vacíos de ofrendas. Incluso los dioses, al parecer, habían abandonado a su pueblo elegido. Pero la crueldad de la naturaleza solo reveló la corrupción más profunda que se había estado extendiendo por los cimientos del reino. El reino antiguo no solo colapsó, se devoró a sí mismo. Décadas de construcciones monumentales agotaron el tesoro, dejando sin reservas ante la crisis. La ideología del liderazgo divino se volvió tan rígida que los soberanos ya no podían adaptarse a nuevas circunstancias. Lo más fatal fue que el poder se había trasladado del centro hacia caudillos regionales. Estos gobernadores, que debían su puesto al favor real, no sentían lealtad alguna a la autoridad real. Cuando el gobierno central desapareció, simplemente se declararon gobernantes independientes. El reino unificado se fragmentó en decenas de pequeños estados, cada uno controlando algunos distritos a lo largo del río. Luchaban guerras constantes por derechos de riego, rutas comerciales y recursos cada vez más escasos. Algunos se proclamaban faraones, levantaban monumentos toscos e imitaban, sin éxito, los símbolos reales. Otros abandonaban toda pretensión y gobernaban como simples caudillos armados. El orden sagrado que había hecho posible la civilización se disolvió. El principio cósmico de justicia, verdad y armonía parecía haber huido del mundo. Antiguos textos de esta época conservan el horror de quienes vivieron la ruina. La tierra gira como un torno de alfarero. Las ciudades son destruidas. El Alto Egipto se volvió un desierto. Los cocodrilos se alimentan de peces y la gente acude a ellos por voluntad propia. Más impactante que el caos político fue la revolución social. Las jerarquías rígidas que habían definido la sociedad durante siglos desaparecieron de la noche a la mañana. Los sirvientes reclamaban la propiedad de sus amos. Los campesinos vestían lino fino mientras los nobles andaban harapientos. Los rituales funerarios, que habían distinguido a ricos y pobres, se desvanecieron. Las comunidades sobrevivientes apenas podían enterrar a sus muertos, mucho menos con los lujos que antes garantizaban una eternidad placentera. Pero en este aparente final se sembraron las semillas del renacimiento. El colapso de la autoridad central obligó a las comunidades locales a volverse autosuficientes como nunca antes. Los consejos aldeanos aprendieron a tomar decisiones sin la aprobación del rey. Los artesanos desarrollaron nuevas técnicas al escasear los materiales de lujo. Los agricultores experimentaron con cultivos y sistemas de riego cuando los métodos antiguos fracasaron. La catástrofe que destruyó el orden antiguo también desató una creatividad humana sin precedentes. La escritura se democratizó. La alfabetización jeroglífica, antes exclusiva de los escribas reales, se extendió a funcionarios provinciales y sacerdotes locales que necesitaban registrar sus propios asuntos. Aún más revolucionario fue el desarrollo de la escritura hierática,
una forma cursiva simplificada que podía escribirse rápidamente sobre papiro o cerámica. Por primera vez, la gente común podía aprender a leer y escribir. Las creencias religiosas también cambiaron. Los textos de los sarcófagos, conjuros mágicos antes reservados a tumbas reales, comenzaron a aparecer en tumbas de nobles provinciales y comerciantes ricos. La muerte y resurrección, antes privilegio exclusivo de los soberanos divinos, se volvió accesible a cualquiera que pudiera costear la momificación y el equipo funerario apropiado. La literatura floreció mientras los escribas registraban no propaganda real, sino sus propias vivencias en tiempos apocalípticos. La profecía de Neferti describe un mundo al revés, donde los hermanos se enfrentan y los hijos matan a sus padres. El diálogo de un hombre con su alma explora el sentido de la vida cuando todas las certezas tradicionales han desaparecido. Estas obras revelan un pensamiento filosófico sofisticado que las rígidas convenciones del reino antiguo nunca habían permitido. Durante casi 150 años, este nuevo mundo caótico persistió. Docenas de gobernantes que se llamaban faraones controlaban territorios no mayores que provincias del antiguo reino. Algunos duraban años, otros apenas meses antes de caer ante rivales o por causa de la crisis ambiental continua. La evidencia arqueológica sugiere que muchas regiones fueron casi abandonadas, mientras las poblaciones huían hacia zonas donde el agua y los alimentos aún eran accesibles. Pero poco a poco, de la confusión surgieron poderes más fuertes. En Heracleópolis, al norte de Tebas, una familia que se proclamó 9ª y 10ª dinastías logró controlar buena parte del Egipto medio y bajo. Restauraron cierta eficiencia administrativa, reconstruyeron sistemas de riego y encargaron modestos monumentos imitando a sus gloriosos antecesores. Aún más significativo fue el ascenso de una familia noble en Tebas que finalmente reunificaría el reino entero. Estos gobernantes de la dinastía 11 comenzaron como simples administradores provinciales, pero tenían algo que sus rivales no poseían: una visión coherente de lo que significaba la restauración. Comprendieron que la unificación no se lograba solo con conquistas militares, sino reconstruyendo los sistemas administrativos, religiosos y culturales que habían hecho grande al reino antiguo. Mentuhotep II, el más notable de los gobernantes tebanos, pasó 50 años extendiendo su poder hacia el norte. A diferencia de los caudillos que dominaron el periodo intermedio, el gobernante tebano no luchó solo para conquistar territorio, sino para restaurar los antiguos sistemas de gobierno. A medida que cada distrito se sometía a su autoridad, nombraba administradores capaces, reconstruía templos, restauraba las redes de riego y restablecía las conexiones comerciales que habían traído prosperidad. La batalla final ocurrió en Heracleópolis, donde la última dinastía del norte resistió. Cuando la ciudad cayó, el rey quedó como dueño indiscutido de toda la vía fluvial, desde la primera catarata hasta el Mediterráneo. Por primera vez en más de un siglo, las dos tierras estaban realmente unidas bajo un solo gobernante. El Reino Medio había comenzado. Pero esta restauración no significaba un simple regreso al pasado. La experiencia traumática del colapso lo había cambiado todo. Los nuevos gobernantes entendían que la autoridad divina no era suficiente. El gobierno eficaz requería administradores competentes, ejércitos leales y el apoyo genuino de las comunidades locales. Crearon un sistema más flexible, que combinaba el control central con cierta autonomía regional. Ese modelo fue consolidado por Amenemhat I, quien estableció la 12ª dinastía y trasladó la capital hacia el norte a una nueva ciudad llamada Ititawi. El nuevo centro de poder estaba ubicado estratégicamente entre Memphis y el oasis de Fayum, permitiendo controlar tanto el corazón tradicional del reino como las nuevas regiones agrícolas que financiaban el renacimiento. Amenemhat I gobernó durante 30 años, pero tuvo un final violento que conmocionó al país. Fue asesinado, aparentemente por conspiradores palaciegos, lo que demostró que incluso un rey exitoso no estaba a salvo de rivales ambiciosos. Antes de morir, compuso una obra conocida como Las Instrucciones de Amenemhat, una amarga advertencia para su hijo: no confíes en hermanos, ni en amigos, ni en íntimos. El optimismo del reino antiguo,
cuando los faraones eran considerados dioses incuestionables, dio paso a una visión más realista y cínica del poder. Su hijo, Senusret I, aprendió bien la lección. Gobernó durante 45 años, extendiendo las fronteras del reino hacia Nubia, mientras mantenía un estricto control sobre posibles rivales internos. La gran fortaleza que construyó en Bujén, más allá de la Segunda Catarata, reflejaba el nuevo espíritu militar del Reino Medio. Estos reyes no se limitaban a reinar desde sus palacios, participaban activamente en campañas, supervisaban grandes obras y mantenían relaciones cercanas con los gobernadores provinciales para evitar su independencia. Senusret III, el mayor líder militar de la dinastía, avanzó aún más al sur, estableciendo una frontera fortificada en Semna. Su propaganda era directa y desafiante. El que mantenga esta frontera que mi majestad ha creado es mi hijo, pero quien la abandone y no luche por ella no es mi hijo. Los faraones del Reino Medio entendían algo que sus antecesores del Reino Antiguo habían olvidado. El poder requiere vigilancia constante y violencia ocasional. Eran reyes divinos, pero también políticos prácticos, que no podían refugiarse en el aislamiento sagrado. Para el siglo XVII a.C., Egipto era una tierra fragmentada. La restauración lograda por los primeros reyes del Reino Medio comenzaba a desmoronarse. La dinastía XIII produjo más de 60 reyes en poco más de un siglo. Fue un desfile de nombres olvidados, cada uno gobernando apenas lo suficiente para grabar su cartucho antes de desaparecer en el olvido. En el norte, alrededor de Menfis y las llanuras fértiles, surgió una administración paralela. La llamaron Dinastía XIV, aunque en realidad estaba compuesta por jefes locales que controlaban ciudades o distritos pequeños. Usaban títulos reales, pero no tenían ejércitos, ni rutas comerciales bajo su control, ni legitimidad fuera de sus propios muros. El Estado unificado que había durado más de 1000 años se convirtió en un mosaico de territorios menores. En este vacío llegaron extranjeros del este. Se llamaban a sí mismos Heka Kasud, gobernantes de tierras extranjeras, pero la historia los recuerda por la versión griega de ese título, los Hyksos. No eran hordas bárbaras, como diría la propaganda posterior, sino pueblos sofisticados del Levante, comerciantes y artesanos que habían llegado al norte durante generaciones. Lo revolucionario no era su cultura, sino su tecnología. Trajeron consigo el caballo. Durante 3000 años, el ejército más poderoso del mundo conocido había sido de infantería, armado con armas de cobre y arcos simples. Los carros de guerra eran desconocidos. La caballería era impensable. Los Hyksos transformaron para siempre el arte de la guerra. Sus carros tirados por caballos y armados con arcos compuestos que podían atravesar armaduras a gran distancia, convirtieron el campo de batalla en un lugar donde la movilidad significaba sobrevivir y la tradición significaba morir. La invasión, cuando ocurrió, fue menos dramática de lo que contaría la historia oficial. No hubo grandes batallas que decidieran el destino del país. Los jefes hyksos simplemente se proclamaban señores de regiones que no tenían defensores efectivos. Las poblaciones locales, agotadas por décadas de guerras civiles y caos administrativo, muchas veces daban la bienvenida a nuevos líderes que ofrecieran orden y estabilidad. Salitis, el primer jefe extranjero en reclamar dominio sobre las tierras bajas, estableció su capital en Abais, en las llanuras del este. Allí, mercaderes sirios habían comerciado por generaciones, formando una ciudad cosmopolita donde los templos egipcios coexistían con santuarios cananeos, donde artesanos locales aprendían técnicas extranjeras, donde lo antiguo y lo nuevo se mezclaban de formas que habrían horrorizado a los constructores de las pirámides. La revolución cultural fue tan profunda como la militar. El bronce reemplazó al cobre en herramientas y armas. El torno de alfarero, conocido pero poco usado, se volvió estándar en los talleres del norte. Nuevos cultivos, como las granadas y los olivos, junto con forraje para caballos, transformaron la agricultura. Incluso la música cambió, con la aparición de laudes y liras asiáticas junto a las arpas y flautas tradicionales en las orquestas de los templos. Pero las dinastías extranjeras enfrentaban un problema que al final las destruiría. Podían conquistar el norte, pero no sabían gobernarlo.
Las tradiciones burocráticas, los rituales religiosos y el concepto mismo de liderazgo divino que hacía posible la administración en Egipto les resultaban ajenos. Adoptaron títulos tradicionales, encargaron monumentos en estilos antiguos, aprendieron a escribir jeroglíficos, pero seguían siendo forasteros intentando dominar una civilización cuyos fundamentos no comprendían por completo. En Tebas, al sur, en una región protegida donde los carros extranjeros no podían avanzar con facilidad, la antigua nobleza egipcia observaba y esperaba. Allí, los descendientes del Reino Medio mantenían la ficción de que eran los soberanos legítimos de todo el territorio. Aunque su autoridad rara vez iba más allá de las murallas de la ciudad, se autodenominaron Dinastía 17 y continuaban los antiguos rituales en templos reducidos con escasos recursos. Durante más de un siglo, esta tensa coexistencia se mantuvo. Las dinastías Hicsos controlaban las tierras ricas del norte y las rutas comerciales hacia Asia. Los líderes tebanos conservaban la autoridad tradicional en el sur. Entre ellos, jefes locales establecían pequeños dominios, cambiando de alianza según las circunstancias. Fue una época de gran efervescencia cultural y de fragmentación política, donde las ideas circulaban libremente, pero ninguna autoridad podía imponer orden al caos. Entonces, llegó el mensaje que desataría una guerra de generaciones. Apophis, el más poderoso de los reyes Hicsos, envió una embajada a Tebas con una demanda imposible. Dijo que los hipopótamos del estanque sagrado del palacio tebano lo mantenían despierto por las noches con sus rugidos. A pesar de que se encontraban a casi 1000 kilómetros de distancia, el mensaje era una clara provocación, un insulto calculado para forzar al soberano tebano a reconocer la supremacía extranjera. Segundo en Ra, el jefe tebano en ese momento, eligió la guerra. La evidencia arqueológica de su decisión se encuentra hoy en el Museo del Cairo. La momia de Segundo en Ra muestra claramente las heridas que lo mataron. Su cráneo fue aplastado por una hacha extranjera, su mandíbula destrozada por una maza, su cuello perforado por una daga. Murió de forma violenta, probablemente en combate. Fue la primera baja en una guerra de liberación que consumiría 3 generaciones. Su hijo, Kamose, heredó tanto el trono como la venganza. El joven líder lanzó campañas contra posiciones extranjeras, avanzando al norte desde Tebas con una flota de barcos de guerra. Su victoria, grabada en una estela hallada en Karnak, conserva sus propias palabras describiendo la destrucción de asentamientos asiáticos. Navegué hacia el norte para expulsar a los extranjeros por orden de Amón. Mi valor fue firme contra ellos. Pero mi ejército fue como leones sobre su presa, tomando esclavos, ganado, leche, grasa y miel, repartiéndose sus bienes. Sin embargo, las campañas de Kamose, aunque exitosas, eran solo incursiones. Podía atacar territorios enemigos y retirarse, pero no tenía recursos para mantener el control del suelo conquistado. El problema seguía sin resolverse. ¿Cómo podía un territorio del sur, aislado del comercio mediterráneo, que siempre había sido la fuente de riqueza real, derrotar a enemigos que dominaban las regiones más ricas y poseían tecnología militar superior? La respuesta llegó con el hermano menor de Kamose, Ahmose, quien se convertiría en el fundador de la época más gloriosa de la historia antigua. Ahmose comprendió que para vencer a los invasores había que volverse como ellos. Adoptó sus innovaciones militares, carros, arcos compuestos, armas de bronce, pero conservó las tradiciones religiosas y administrativas que daban legitimidad al gobierno egipcio. Más aún, entendió que la guerra no se ganaría con incursiones, sino con conquista sistemática y la destrucción completa del poder extranjero. El sitio de Avaris se convirtió en el momento clave de la guerra de liberación. Durante años, las fuerzas de Ahmose rodearon la capital extranjera, cortando rutas de comercio y suministros. Las familias asiáticas que por generaciones habían vivido en el norte enfrentaron una decisión terrible: huir a Levante o enfrentar la venganza del poder egipcio que regresaba.
Cuando Avaris cayó finalmente, el trato que Ahmose dio a la población derrotada marcó el inicio de una nueva era. A diferencia de conquistadores anteriores que gobernaban a través de aliados locales, Ahmose expulsó por completo a la élite extranjera, persiguiéndola incluso hasta su fortaleza palestina para asegurar que no pudieran volver. El mensaje era claro: el dominio extranjero no sería tolerado nunca más en el Valle Sagrado. Pero la victoria trajo consecuencias inesperadas. Los ejércitos que habían aprendido a luchar en tierras lejanas descubrieron que la conquista podía ser provechosa. Las armas forjadas para expulsar invasores resultaban igual de efectivas para crear un imperio. Las habilidades administrativas desarrolladas para gobernar un estado reunificado podían usarse para controlar provincias distantes tan fácilmente como distritos locales. El faraón, que había comenzado como defensor de las antiguas tradiciones, se convirtió en el fundador de una era imperial. Los carros que antes habían amenazado a Tebas ahora llevaban a guerreros egipcios más allá de las fronteras ancestrales, hacia Nubia y el Levante. Se forjó un imperio que se extendía desde la Cuarta Catarata hasta el Éufrates. El periodo extranjero, tan traumático como fue, transformó todo. El territorio aislado que se creía el centro de un universo estático se convirtió en una fuerza imperial agresiva, segura de su superioridad militar y decidida a no volver a sufrir la humillación del dominio foráneo. Las armas, tácticas y tecnologías aprendidas de los enemigos habían hecho al antiguo reino más fuerte que nunca. Ahmose se alzaba entre las ruinas de Avaris, rodeado por los botines de la victoria. Difícilmente podía imaginar que había desencadenado fuerzas que harían de sus sucesores los soberanos más formidables de la tierra. La era del aislamiento llegaba a su fin. La era del imperio estaba a punto de comenzar. La victoria en Avaris fue mucho más que un triunfo militar. Fue una transformación total. Ahmose, quien comenzó su reinado luchando por expulsar a invasores extranjeros, lo terminó como conquistador de tierras lejanas. La guerra defensiva que expulsó a la dinastía asiática se convirtió en una campaña ofensiva que llevó a las fuerzas tradicionales al interior de Nubia y el corazón del Levante. Para cuando murió hacia el año 1525, la civilización del Valle, antes aislada, se había transformado en una potencia expansionista que se extendía desde la Cuarta Catarata hasta las fronteras de Mesopotamia. Su hijo Amenhotep I consolidó estas conquistas iniciales, pero fue el tercer soberano de la dinastía 18 quien estableció verdaderamente el modelo de grandeza internacional. Tutmose I ascendió al trono mediante matrimonio, y no por derecho de nacimiento. Se sintió obligado a demostrar su legitimidad mediante hazañas militares. Sus campañas llegaron más lejos que cualquier expedición anterior. Avanzó al sur más allá de la Tercera Catarata, penetrando en el corazón de Nubia, y al norte cruzó el Éufrates hasta el territorio central de Mitanni. En Tombos, cerca de la catarata, grabó una inscripción que revelaba la nueva mentalidad expansionista. He extendido mis dominios hasta donde gira el sol. Ya no se contentaban con gobernar el Valle Sagrado. Estos soberanos reclamaban autoridad sobre el mundo conocido. La modestia defensiva de épocas anteriores fue sustituida por una ambición sin límites, respaldada por tecnologías militares que hacían posible tales sueños. Sin embargo, el líder más sorprendente de esta primera época expansionista no tenía barba, no portaba masa y nunca condujo un ejército. Cuando Tutmose II murió joven, dejando solo un hijo varón menor de edad, su esposa principal asumió la regencia con la autoridad tradicional femenina. Lo que hizo extraordinaria a Hatshepsut no fue su regencia, ya que otras mujeres reales lo habían hecho antes, sino que con el tiempo se transformó en algo sin precedentes, una faraona. El proceso fue gradual, casi imperceptible. Las primeras inscripciones la muestran detrás del joven Tutmose III claramente como regente. Luego aparecen como gobernantes conjuntos. Finalmente Hatshepsut se muestra sola, con la barba postiza y los símbolos reales del poder divino, mientras que Tutmose III desaparece por completo de los registros oficiales. Durante 15 años gobernó como monarca absoluta, y los extensos territorios no solo sobrevivieron, sino que prosperaron.
Su genialidad estuvo en comprender que el expansionismo exitoso requería algo más que conquista militar. Mientras sus predecesores tomaban territorios por la fuerza, ella los consolidaba mediante comercio, diplomacia y obras monumentales que demostraban la riqueza y sofisticación del reino. Su expedición comercial a Punt, inmortalizada en relieves del templo de Deir el-Bahari, trajo oro, marfil, árboles de incienso y animales exóticos, reflejo de conexiones internacionales. Su templo funerario, construido en los acantilados de la ribera occidental, es una obra maestra arquitectónica. Su diseño en terrazas armoniza con el paisaje natural y crea espacios de una belleza deslumbrante. El templo no fue solo un monumento de vanidad, sino una afirmación ideológica. La naturaleza divina del soberano podía transformar incluso el desierto en un paraíso ordenado. El templo de Luxor se convirtió en una celebración de gloria internacional que atrajo visitantes de todo el mundo conocido. Amenhotep III, que subió al trono hacia el año 1391, heredó un dominio en la cúspide de su poder y prosperidad. Su reinado de 38 años marcó la edad dorada de la diplomacia antigua y el logro cultural. La correspondencia diplomática de su época revela un mundo donde las grandes potencias mantenían la paz mediante matrimonios negociados, acuerdos territoriales e intercambios de regalos que en realidad eran tributos disfrazados. La riqueza que manejaba Amenhotep III era casi inconcebible. Las minas de oro de Nubia proveían un flujo constante del metal precioso que financiaba obras colosales y obsequios diplomáticos. El complejo del Palacio de Malkata, en la ribera occidental de Tebas, abarcaba una extensión mayor que la mayoría de las ciudades contemporáneas e incluía lagos artificiales para el ocio real. El templo mortorio que construyó para sí fue la mayor estructura religiosa jamás intentada, aunque hoy solo sobreviven los célebres colosos de Memnón, 2 estatuas sentadas de 720 toneladas cada una. Pero esta prosperidad albergaba las semillas de una revolución. A medida que el reino se volvía más seguro y opulento, las creencias tradicionales enfrentaban presiones de nuevas ideas traídas por territorios sometidos y aliados. El culto solar, siempre importante para la realeza, comenzó a eclipsar al panteón de dioses locales. Deidades extranjeras como el asiático Reshef o el nubio de Dun obtuvieron un lugar en templos tradicionales. Más significativo aún, la noción de un Dios universal que gobernaba a todos los pueblos, no solo a los del valle, empezó a atraer a líderes de un imperio global. Estas tensiones estallaron en revolución abierta cuando el hijo de Amenhotep III asumió el poder. Gobernando al principio como Amenhotep IV, comenzó su reinado de forma convencional, completando obras de su padre y respetando las prácticas religiosas tradicionales. Pero en pocos años emprendió la transformación más radical en 3000 milenios de civilización continua. El soberano revolucionario cambió su nombre a Akenatón y proclamó que el disco solar, el Atón, era el único dios verdadero. Todos los demás dioses fueron declarados falsos. Los templos cerrados, las imágenes destruidas. Por primera vez en la historia, un gobernante intentó imponer el monoteísmo por decreto. Esta revolución religiosa vino acompañada de cambios radicales en el arte, la arquitectura e incluso la ubicación de la capital. Akenatón abandonó Tebas y su poderoso clero de Amón para construir una ciudad totalmente nueva en lo que hoy se llama Amarna. Allí, en templos abiertos al cielo, la familia real adoraba al disco solar en ceremonias que rompían con toda tradición. El arte de Amarna, creado para decorar la nueva capital, rompió con las convenciones formales del pasado. En lugar de figuras idealizadas, se retrataba al rey con cráneo alargado, caderas anchas y vientre prominente. Escenas familiares mostraban al soberano besando a su esposa o jugando con sus hijas, gestos impensables antes. Pero la revolución, que comenzó con tanto ímpetu, terminó en desastre. Los cambios religiosos alienaron al clero que había sustentado la administración por generaciones. La correspondencia de Amarna muestra un imperio en crisis, con gobernadores pidiendo ayuda militar que nunca llegaba. Pero el pacífico reinado de Hatshepsut fue una excepción en una época de guerras constantes. Cuando Tutmosis III asumió el poder absoluto hacia 1479, reveló su genio militar. Durante 3 décadas lanzó campañas casi continuas,
transformando la red de vasallaje que heredó en un sistema internacional centralizado. La batalla de Megido, en su año 22 de reinado, demostró su brillante táctica y una nueva realidad bélica. La coalición de ciudades cananeas rebeladas poseía ejércitos con armas de bronce y carros, igual que los antiguos dominadores asiáticos. Pero los ejércitos de Tutmosis habían aprendido esas lecciones y las habían perfeccionado. Sus arcos compuestos tenían mayor alcance, sus carros eran más maniobrables, y su infantería estaba mejor organizada y disciplinada. Más importante aún, entendió que la victoria no servía sin acciones posteriores. Tras derrotar a la coalición, asedió Megido durante 7 meses, asegurando una rendición total. El botín de aquella sola campaña incluyó 924 carros, 2.238 caballos, 200 armaduras y una infinidad de armas. Este tesoro financió futuras expediciones y demostró a posibles rebeldes la inutilidad de resistir. El sistema administrativo que gestionaba esta vasta red internacional era una maravilla de organización. Las cartas de Amarna, descubiertas en las ruinas de la capital de Akenatón, revelan un mundo diplomático de complejidad sin precedentes. Llegaban cartas de Babilonia, Asiria, Mitanni y los hititas, dirigiéndose al monarca como hermano y negociando matrimonios, comercio y disputas territoriales. Gobernadores locales de ciudades palestinas y sirias enviaban mensajes desesperados pidiendo ayuda militar contra saqueadores o rivales. Esta correspondencia demuestra que el control sobre los territorios lejanos no era automático, sino que requería vigilancia constante e intervención armada ocasional. Los gobernadores provinciales, muchos de ellos jefes locales sometidos, ponían a prueba los límites de su autonomía. Pueblos nómadas saqueaban regiones si los ejércitos estaban ocupados en otro frente. Potencias rivales, como el emergente estado hitita, fomentaban rebeliones en las zonas fronterizas. Amenhotep II, hijo de Tutmosis III, heredó este complejo sistema y lo mantuvo gracias a la diplomacia, combinada con la represión brutal. Su estela en Karnak se jacta de haber ejecutado con sus propias manos a 7 príncipes enemigos, colgando sus cuerpos en los muros de Tebas y Esparta, como advertencia. Tales actos no eran simples muestras de crueldad, sino teatro político calculado para mantener el orden a gran escala. La riqueza que fluía hacia Tebas gracias a estas conquistas transformó la capital en la ciudad más espléndida del mundo. El templo de Karnak, ya impresionante, se convirtió en un complejo inmenso de santuarios, patios y monumentos que cubría más de 200 hectáreas. Los hititas, al detectar debilidad, lanzaron campañas que tomaron gran parte de Siria, que Tutmosis III había asegurado décadas antes. Lo más grave fue que Akenatón se obsesionó con su religión y descuidó la gestión del imperio. Las provincias se rebelaban, los tributos no se cobraban y los aliados dudaban de su liderazgo. Los vastos territorios que habían tardado siglos en construirse empezaron a colapsar en una sola generación. Al morir Akenatón hacia 1336, la élite actuó rápido para restaurar el orden. Su yerno, inicialmente llamado Tutanyatón, cambió su nombre a Tutankamón y abandonó la capital herética para instalarse en Menfis y Tebas. El joven rey, probablemente de unos 9 años al asumir el trono, se convirtió en el rostro de la restauración religiosa, aunque el poder real lo ejercían militares y altos funcionarios. Durante su breve reinado, ya que murió cerca de los 19 años, se cumplió la tarea esencial de restaurar el culto tradicional. Los templos de Latón se clausuraron. El culto a Amón fue restablecido y el clero tradicional recuperó su influencia. Sin embargo, los vastos territorios permanecían debilitados y divididos. Las provincias sirias habían perdido su administración tras una década de caos religioso.
Los generales que habían liderado la restauración pronto tomaron el poder. Ay, posiblemente abuelo de Tutankamón, gobernó brevemente antes de ser reemplazado por Horemheb, el comandante militar que había mantenido el orden durante la crisis. El reinado de 18 años de Horemheb completó la contrarrevolución. Borró sistemáticamente toda huella del experimento de Akenatón y restauró el sistema internacional sobre bases tradicionales. Pero la restauración verdadera requería más que ortodoxia religiosa. Hacía falta liderazgo militar capaz de reconquistar territorios y disuadir a enemigos. Ese liderazgo surgió con la dinastía 19, fundada por Ramsés I, comandante militar elegido por Horemheb como sucesor. Ramsés I y su hijo Seti I lanzaron campañas para reafirmar el control en el Levante. Los relieves bélicos de Seti en Karnak lo muestran capturando ciudades, derrotando coaliciones y recibiendo la sumisión de jefes locales que se creían libres del dominio egipcio. Más importante aún, sus campañas mostraron al Estado hitita que la civilización del Nilo había superado su crisis y volvía a ser una potencia temible. Pero la figura más emblemática de esta restauración fue su hijo, Ramsés II, quien gobernaría por 66 años y se transformaría en el monarca más célebre de la historia. Ramsés II entendía que el dominio internacional requería no solo victorias militares, sino también una propaganda constante que hiciera temer a sus enemigos y reverenciar su grandeza divina. La batalla de Kadesh, librada en su 5º año de reinado contra los hititas y sus aliados, se convirtió en el centro de esa campaña propagandística. En los muros de templos repartidos por todo el imperio, Ramsés II talló su versión de los hechos. Una victoria personal heroica contra todas las adversidades. Tras ser abandonado por sus propios soldados cobardes, Ramsés II cargó en solitario contra todo el ejército enemigo y lo expulsó del campo de batalla. Sin embargo, la realidad revelada por los registros hititas y el análisis cuidadoso de los relatos egipcios es mucho más compleja. Ramsés cayó en una emboscada cuidadosamente planeada que casi destruyó a su ejército y que probablemente debió haber puesto fin a su reinado. Solo la llegada oportuna de refuerzos y la reticencia hitita a explotar su ventaja permitió que las fuerzas egipcias escaparan con vida. La batalla, en el mejor de los casos, fue un empate que dejó a ambas potencias exhaustas y listas para negociar la paz. Pero Ramsés II transformó este desastre casi total en una obra maestra propagandística que fortaleció su reputación en lugar de debilitarla. El tratado de paz que firmó con los hititas 16 años después, el primer acuerdo internacional documentado de la historia, fue presentado no como un compromiso entre iguales, sino como una sumisión de los enemigos ante la grandeza divina. Los monumentos que Ramsés II mandó construir para conmemorar su reinado superaron a los de cualquier antecesor. Abu Simbel, tallado en los acantilados que dominan el sagrado río cerca de la Segunda Catarata, presenta 4 colosos sentados del monarca, cada uno de 20 metros de altura, flanqueando un templo decorado con escenas de sus victorias. El edificio fue alineado de tal manera que 2 veces al año, en su cumpleaños y en el aniversario de su coronación, el sol naciente penetraba en las profundidades del santuario para iluminar las estatuas del soberano y los dioses. En Tebas, Ramsés II añadió enormes patios y salas al templo de Karnak y construyó su propio templo funerario, el Ramesseum, decorado con la versión más extensa y detallada de la batalla de Kadesh. Desde Nubia hasta la costa fenicia, sus monumentos proclamaban la gloria divina y la autoridad real a súbditos que, de otro modo, podrían olvidar sus obligaciones hacia un líder lejano. Pero quizá su legado más duradero fue la aldea de Deir el-Medina, donde vivieron y trabajaron por generaciones los artesanos que decoraban las tumbas reales. Los miles de óstraca encontrados ahí, fragmentos de cerámica y piedra caliza inscritos, ofrecen una visión sin precedentes de la vida cotidiana durante la era expansionista. Vemos artesanos organizando huelgas cuando se demoraban sus raciones de comida, mujeres administrando propiedades familiares, niños aprendiendo a leer y escribir en escuelas asociadas a templos. Estos registros revelan que la prosperidad se extendía más allá del entorno palaciego,
Los agricultores, artesanos y burócratas que sostenían el sistema internacional gozaban de un nivel de vida que no se igualaría en la mayoría del mundo durante 2000 años. La alfabetización era común, la medicina estaba avanzada y la movilidad social permitía a personas talentosas ascender desde orígenes humildes a cargos de verdadera autoridad. Sin embargo, el mismo éxito del reinado de Ramsés II trajo problemas para sus sucesores. Su longevidad, gobernó hasta los 90 años, hizo que varias generaciones crecieran sin conocer a otro monarca. Cuando murió hacia 1213 a.C., la sucesión recayó en su 13º hijo, Merem-Ptah, ya anciano y obligado a enfrentar el reto de igualar un legado imposible. Su reinado estuvo marcado por crisis que evidenciaban cuánto había cambiado el mundo durante la prolongada estabilidad del gobierno anterior. Los pueblos del mar, misteriosos invasores marítimos de origen incierto, lanzaron devastadores ataques contra las ciudades costeras del Mediterráneo oriental. El poder hitita colapsó bajo su embestida, dejando un vacío que permitió a caudillos locales de Levante recuperar su independencia. Incluso el corazón del reino fue atacado por tribus libias desplazadas por la sequía que invadieron los territorios occidentales. La victoria de Merem-Ptah sobre los libios fue el último gran triunfo de la era expansionista. Su estela conmemorativa, tallada en Tebas, contiene la primera mención conocida a Israel entre los pueblos de Levante. Pero para entonces el vasto dominio egipcio ya comenzaba un largo declive que pondría fin a su hegemonía internacional. La última fase de gloria internacional ocurrió bajo Ramsés III, el último gran soberano guerrero, quien enfrentó una amenaza aún mayor hacia el 1180. Los pueblos del mar, que ya habían destruido el estado hitita y arrasado muchas ciudades costeras, llegaron en masa trayendo no solo guerreros, sino familias enteras con carros de bueyes y flotas que atacaban desde el mar. La batalla del Delta, registrada en relieves detallados en Medinet Habu, muestra a las fuerzas egipcias luchando desesperadamente para evitar que los invasores se asentaran en el corazón del reino. Los arqueros reales, apostados tras fortificaciones de madera, lanzaban lluvias de flechas contra las naves enemigas, mientras las tropas de infantería combatían en tierra firme. La victoria fue total, y los pueblos del mar fueron repelidos. Pero el costo fue inmenso. Más preocupante aún, el papiro Harris, un detallado documento económico del final del reinado de Ramsés III, revela un estado en crisis financiera. Las propiedades de los templos se habían expandido tanto que concentraban más riqueza que el tesoro real. La corrupción era endémica, con funcionarios desviando fondos destinados a obras públicas y campañas militares. Incluso los obreros que construían las tumbas reales realizaron huelgas cuando sus raciones fueron desviadas para lucro privado. Los vastos territorios que una vez dominaron el mundo conocido comenzaban a desintegrarse desde dentro. Los gobernadores provinciales actuaban como soberanos independientes y solo enviaban tributo cuando eran obligados. La producción de oro en Nubia declinaba por el agotamiento de las minas y el deterioro de la seguridad. Las redes comerciales que traían bienes exóticos se contrajeron a medida que la inestabilidad política hacía demasiado peligroso el comercio a larga distancia. A la muerte de Ramsés III, hacia el 1155, la era de expansión llegaba a su fin. Sus sucesores, una serie de faraones que adoptaron su nombre pero carecían de su talento militar y político, presenciaron la lenta disolución del imperio que sus antecesores habían forjado. Las 11 provincias exteriores fueron perdidas a manos de jefes locales o nuevas potencias emergentes. Incluso en el corazón del reino, los gobernadores actuaban con autonomía y la autoridad real apenas se extendía más allá de la capital. Cuando se selló la tumba del último gran soberano en el Valle de los Reyes, la edad de la dominación internacional dio paso a una era de división y decadencia. Sin embargo, los monumentos que dejaron atrás garantizaron que sus logros jamás serían completamente olvidados. El silencio que cayó sobre Tebas después de Ramsés III no fue el fin de la historia, sino el inicio de su legado eterno. Su funeral fue distinto del silencio reverente de los entierros reales anteriores. Esta vez se trataba del silencio del abandono. La gran capital, que en otro tiempo había exigido tributo desde Nubia hasta el Éufrates, ahora gobernaba poco más que el campo inmediato.
El vasto aparato administrativo, que había regido un dominio internacional, se redujo a la gestión de las propiedades de los templos locales y a la recaudación de impuestos de campesinos cada vez más reacios. El poder, como el agua, fluía hacia donde encontraba su nivel, y en el norte ese poder fue reclamado por quienes supieron apropiárselo. En Tanis, en el delta oriental, una familia de comandantes militares estableció lo que denominaron la Dinastía 21. Eran hombres prácticos, que comprendieron que la era de las conquistas extranjeras había terminado y que la supervivencia exigía adaptarse a nuevas realidades. Gobernaron con eficiencia sobre las regiones agrícolas más productivas del norte, mantuvieron conexiones comerciales con el mundo mediterráneo y acumularon una notable riqueza a pesar de su situación reducida. Pero Tanis enfrentaba un problema que definiría toda esta época: la legitimidad. Los comandantes del norte podían controlar las tierras más fértiles y las rutas comerciales más importantes, pero carecían de vínculo alguno con las tradiciones religiosas ancestrales que daban sentido a la realeza. Eran señores de guerra exitosos, que dominaban territorios tomados por la fuerza, no soberanos divinamente consagrados cuyo poder fuera aceptado por sus súbditos. La verdadera legitimidad religiosa seguía residiendo en Tebas, donde los sumos sacerdotes de Amón habían acumulado tanto autoridad espiritual como poder temporal. Durante el caos de la decadencia de la Dinastía 20, estos sacerdotes controlaban las vastas propiedades templarias del sur, gozaban de la lealtad de poblaciones devotas a Amón por encima de cualquier rey terrenal, y poseían el conocimiento ritual necesario para mantener el orden cósmico que aseguraba el funcionamiento del universo. El resultado fue una división de autoridad sin precedentes. Tanis concentraba los recursos políticos y económicos necesarios para el gobierno efectivo, mientras Tebas conservaba el prestigio religioso que hacía legítimo dicho gobierno. Ninguna de las dos podía destruir a la otra sin socavar las bases de su propio poder, por lo que coexistieron en un equilibrio tenso que duró más de un siglo. Esta división reflejaba transformaciones más profundas en la sociedad y la cultura. La rigidez centralizadora que había caracterizado al Reino Nuevo dio paso a un sistema más federal, donde las autoridades locales ejercían autonomía considerable. Los templos provinciales, enriquecidos por las donaciones reales en la época expansionista, se convirtieron en centros de poder regional con sistemas administrativos propios y redes económicas independientes. Comerciantes adinerados y grandes propietarios, ya no dependientes del favor real para su prosperidad, empezaron a desafiar las jerarquías sociales tradicionales. Lo más significativo fue que extranjeros que antes eran súbditos o aliados comenzaron a reclamar liderazgo en los territorios occidentales. Las tribus libias, asentadas como colonos militares durante el Reino Nuevo, ascendieron gradualmente a posiciones de poder. Sus jefes se casaron con familias nobles locales, adoptaron títulos tradicionales y prácticas religiosas egipcias y lentamente pasaron de ser mercenarios extranjeros a gobernadores legítimos. Este proceso culminó hacia el 945, cuando Sheshonq, un caudillo libio que había servido como comandante militar bajo el último soberano de Tanis, se declaró faraón y fundó la Dinastía 22. Su golpe fue notablemente incruento. El sistema administrativo existente siguió funcionando, las ceremonias religiosas continuaron sin interrupciones y la mayoría de los funcionarios conservaron sus cargos bajo el nuevo régimen. Sheshonq comprendía que una usurpación exitosa requería no solo tomar el poder, sino demostrar su uso eficaz. Su solución fue tan simple como brillante. Reviviría la gloria militar del Reino Nuevo mediante una campaña exterior espectacular, que recordara tanto a los súbditos como a los vecinos la grandeza tradicional. Su objetivo fueron los ricos reinos de Palestina y Siria, debilitados por el colapso de sus antiguos protectores. La campaña, iniciada alrededor del 925, fue una obra maestra de logística y propaganda. Sus fuerzas atravesaron Palestina, capturando Jerusalén y decenas de otras ciudades fortificadas. El relato bíblico, que lo llama Sisac, describe el terror que provocó su llegada en el 5º año del rey Roboam. Sisac, rey del país natal, subió contra Jerusalén. Se llevó los tesoros de la casa del Señor y los del palacio real. Pero el triunfo de Sheshonq también reveló las limitaciones de esta nueva era.
A diferencia de los faraones del Reino Nuevo, que establecían un control permanente sobre los territorios conquistados, él se conformó con un saqueo masivo, que obtuvo riquezas inmediatas, pero no creó dominio duradero. Sus tropas regresaron cargadas de oro, plata, prisioneros y tributo, pero no dejaron guarniciones, ni nombraron gobernadores, ni instauraron un sistema administrativo que convirtiera la victoria militar en control político efectivo. La riqueza obtenida en Palestina financió un programa de construcción que adornó templos por todo el territorio con escenas de las victorias de Sheshonq en Karnak. Sus relieves lo muestran golpeando enemigos ante Amón, mientras el dios le entrega la espada del triunfo. Largas listas de ciudades conquistadas proclamaron el regreso del poderío militar tradicional. Pero estos monumentos eran propaganda más que realidad. Eran exhibiciones impresionantes diseñadas para convencer a los espectadores de que la antigua grandeza había regresado, cuando en realidad solo se había recreado brevemente. Los sucesores de Sheshonq carecieron tanto de su habilidad militar como de su astucia política. La dinastía 22 se fragmentó en ramas rivales, ya que distintos miembros de la familia libia gobernante reclamaron autoridad. Algunos controlaban Menfis y los territorios del norte, otros gobernaban desde Tebas. Algunos más establecieron dominios independientes en el delta o en regiones intermedias. Para el siglo VIII, el Estado unificado se había convertido en un mosaico de pequeños reinos, cuyos límites cambiaban con cada crisis sucesoria. En medio de esta confusión, surgió un nuevo factor que acabaría reuniendo los territorios divididos: el ascenso del poder nubio en el sur. El reino de Kush, centrado en Napata, cerca de la cuarta catarata del Nilo, había estado desarrollando un sistema político y religioso propio durante el período intermedio. Los líderes kushitas adoptaron prácticas religiosas tradicionales, construyeron templos con estilos clásicos y crearon un sistema administrativo basado en los modelos del Reino Nuevo. Lo más importante es que estos soberanos preservaron la ideología de la realeza divina con más fidelidad que sus contemporáneos del norte. Mientras los jefes libios gobernaban como caudillos exitosos con títulos faraónicos, los líderes kushitas creían sinceramente ser designados divinamente como guardianes del arte, del orden cósmico y de las prácticas religiosas ancestrales. Veían la fragmentación del norte como señal del descontento divino y su propio ascenso como un mandato para restaurar el buen gobierno. El avance kushita hacia el norte fue lento pero imparable. El más grande de los soberanos nubios pasó décadas ampliando su autoridad mediante presión militar y apelación religiosa. Su victoria, documentada en una estela hallada en Jebel Barkal, ofrece el relato más detallado de la actividad política y militar de todo este periodo. El texto revela a Pie como un líder hábil que entendía que una conquista duradera requería más que fuerza militar. Cuando los jefes rebeldes se sometían, los confirmaba en sus cargos en lugar de reemplazarlos por funcionarios kushitas. Cuando las ciudades se rendían sin luchar, perdonaba a sus habitantes y protegía sus bienes. Cuando los templos recibían sus tropas, hacía generosas donaciones y participaba en ceremonias tradicionales para demostrar su ortodoxia religiosa. Pero Pille también comprendía que la misericordia debía apoyarse en una fuerza creíble. Las ciudades que resistían enfrentaban asedios sistemáticos, conducidos con un profesionalismo que recordaba a los grandes conquistadores del Reino Nuevo. Su descripción del sitio de Menfis parece un manual militar. Luego envió su flota y su ejército a atacar Menfis. Capturaron su puerto, se apoderaron de sus barcos y tomaron a todos los que se acercaron a la ciudad. El impacto psicológico de la eficacia militar kushita fue enorme. Los jefes del norte, acostumbrados a una guerra ritualizada propia del periodo intermedio, se encontraron frente a enemigos que luchaban con seriedad mortal y contaban con la organización necesaria para campañas prolongadas. Ciudad tras ciudad se rindió, prefiriendo someterse antes que soportar un asedio por fuerzas que claramente poseían tanto la voluntad como la capacidad para aplastar la resistencia. Para el año 728, Pille controlaba prácticamente todo el territorio al sur de Menfis, pero en lugar de completar su conquista tomando las regiones del delta, eligió regresar a Napata, conforme con el reconocimiento de su supremacía sobre el corazón tradicional del país. Esta decisión reflejaba tanto las limitaciones prácticas del poder kushita como las restricciones ideológicas de la realeza divina. Pille se veía a sí mismo como un restaurador del orden tradicional, y no como un conquistador extranjero, y el orden tradicional requería gobernar desde los centros ancestrales de autoridad.
Los jefes del norte, dejados a su suerte, pronto retomaron sus conflictos menores y luchas internas. Pero ahora enfrentaban una amenaza nueva que forzaría incluso a los caudillos más divididos a buscar protección externa: el ascenso del poder asirio en Mesopotamia. La maquinaria militar asiria, perfeccionada por siglos de guerra constante, se expandía hacia el oeste en dirección a Siria y Palestina con una brutalidad sistemática que hacía parecer suaves a todos los conquistadores anteriores. El enfoque asirio hacia la conquista era fundamentalmente distinto. Donde los invasores anteriores se contentaban con recibir tributo y reconocimiento, los asirios buscaban un control total mediante la destrucción sistemática de culturas locales y la deportación masiva de poblaciones. Las técnicas de asedio podían reducir las fortificaciones más fuertes a escombros. Su sistema administrativo transformaba los territorios conquistados en provincias asirias. Lo más aterrador era su compromiso ideológico con la expansión, que parecía no reconocer ningún límite natural. A medida que las fuerzas asirias conquistaban Siria y avanzaban hacia las regiones fronterizas tradicionales, los jefes del norte enfrentaban una elección imposible: someterse a una dominación extranjera más completa que cualquier otra conocida, o buscar protección en el único poder capaz de desafiar la supremacía militar asiria. Con reticencia, recurrieron a los soberanos cushitas, quienes ya habían demostrado su eficacia militar frente a fuerzas tradicionales, pero seguían comprometidos con la preservación de las tradiciones locales. El sucesor de Pillé respondió a estas peticiones completando la conquista que su antecesor había iniciado. Hacia el año 715, las fuerzas cushitas ocuparon Menfis y el delta, estableciendo el primer control directo sobre todo el territorio tradicional en más de 3 siglos. Pero la unificación liderada por Shabaka fue defensiva y no agresiva, una respuesta a amenazas externas más que un proyecto de ambición interna. Los faraones cushitas, que gobernaron desde Menfis durante la dinastía 25, fueron sorprendentemente exitosos en restaurar el gobierno y las prácticas religiosas tradicionales. Repararon templos descuidados durante el periodo intermedio. Restablecieron sistemas administrativos caídos en desuso y revivieron tradiciones artísticas y arquitectónicas que enlazaban su reinado con los gloriosos precedentes del pasado. Taharka, el más destacado de los soberanos cushitas, gobernó durante 26 años y demostró que el origen extranjero no era obstáculo para una realeza efectiva y tradicional. Sus proyectos arquitectónicos rivalizaron con los de los faraones del Reino Nuevo. Sus campañas militares extendieron la influencia hasta Palestina y Siria, y su actividad religiosa ganó la devoción de los sacerdocios en todo el territorio. Bajo su liderazgo, el Estado reunificado recuperó brevemente parte del prestigio internacional del pasado. Sin embargo, la amenaza asiria que había permitido la unificación cushita resultó ser insuperable. La invasión de Esarhadón en el año 674 fue repelida, pero su segunda campaña en 621 capturó Menfis y forzó a Taharka a huir hacia Tebas. La ocupación asiria fue breve pero devastadora. Los invasores saquearon sistemáticamente los templos, deportaron artesanos calificados y nombraron colaboradores locales para administrar territorios que no podían ocupar de forma efectiva. Los intentos de Taharka por recuperar los territorios del norte, aliándose con rebeldes palestinos, solo provocaron represalias asirias aún mayores. Las campañas de Asurbanipal en los años 667 y 663 se llevaron a cabo con brutalidad destinada a desalentar futuras resistencias. Cuando Tebas finalmente cayó ante las fuerzas asirias en 663, la antigua capital fue destruida de forma tan completa que su saqueo se convirtió en símbolo de devastación en todo el mundo antiguo. El profeta Nahum, escribiendo décadas después, aún usaba el destino de Tebas como ejemplo supremo del juicio divino. ¿Eres tú mejor que Tebas, que se sentaba junto al río, rodeada de aguas, cuyo muro era el mar? Sin embargo, fue llevada al exilio. Sus niños fueron estrellados contra las esquinas, sus hombres honrados fueron sorteados y sus grandes encadenados. La retirada cushita hacia el sur marcó el fin del último intento de restaurar la grandeza tradicional mediante un liderazgo extranjero.
La dinastía 25 demostró que la eficacia militar y la ortodoxia religiosa aún podían inspirar respeto y lealtad. Pero también reveló la imposibilidad de mantener la independencia en un mundo dominado por superpotencias mesopotámicas, cuyas capacidades y recursos superaban por mucho a cualquier estado africano tradicional. La retirada a Siria, cuando finalmente ocurrió, no fue causada por la resistencia local, sino por crisis políticas en Mesopotamia que exigieron el regreso de tropas desde las provincias lejanas. Pero la breve ocupación había destruido la ilusión de que los métodos militares tradicionales podían competir con la guerra sistemática de la nueva era internacional. El antiguo territorio emergió de la dominación asiria políticamente fragmentado, económicamente devastado y psicológicamente traumatizado por el reconocimiento de su propia vulnerabilidad. Los jefes locales que colaboraron con los asirios se encontraban gobernando poblaciones que los despreciaban como traidores, mientras que sus conquistadores se habían retirado para no volver. Las autoridades tradicionales, que habían permanecido leales a los soberanos cushitas, descubrieron que sus aliados habían retrocedido más allá de cualquier apoyo efectivo. Las instituciones religiosas que habían preservado la continuidad cultural durante periodos anteriores de caos político, vieron sus riquezas saqueadas y sus prácticas interrumpidas. Sin embargo, incluso en este aparente final, surgían nuevas formas de organización política que con el tiempo restaurarían cierto grado de unidad y prosperidad. El trauma de la ocupación extranjera había demostrado la insuficiencia de los métodos tradicionales, pero también reveló posibilidades de adaptación y renovación que inspirarían el siguiente capítulo en la larga historia de la civilización a lo largo del río Sagrado. De las cenizas de la devastación asiria surgió un inesperado renacer. En la ciudad occidental del delta conocida como la Ciudad de los Suspiros, una familia de administradores locales que había colaborado con los ocupantes mesopotámicos comenzó a imaginar algo sin precedentes: la restauración de la antigua grandeza mediante la imitación deliberada del pasado remoto. Psámteco, fundador de la dinastía 26, alrededor del año 664, comprendió que en un mundo destrozado la legitimidad no provenía de la innovación, sino del renacimiento de tradiciones tan antiguas que parecían eternas. El renacimiento saíta, como lo llamarían los estudiosos siglos después, fue arqueología convertida en programa político. Los artesanos de Psámteco estudiaron con precisión académica los relieves del imperio antiguo, copiando posturas, proporciones y detalles estilísticos que no se usaban desde hacía 15 siglos. Sus arquitectos reconstruyeron templos siguiendo planos conservados en antiguos archivos, recreando espacios sagrados que conectaban el presente con la Edad Dorada mítica en que los soberanos divinos gobernaban un territorio unificado. Pero no se trataba de una simple nostalgia. Psámteco poseía la genialidad política para entender que restaurar con éxito exigía adaptar las formas antiguas a las realidades modernas. Mientras sus monumentos proclamaban continuidad con los constructores de pirámides, su gobierno empleaba mercenarios griegos, comerciantes fenicios y prácticas diplomáticas mesopotámicas. El desafío era parecer legítimamente antiguo, sin dejar de ser eficaz en un mundo transformado. La reunificación fue un proceso lento que tomó décadas y exigió equilibrar muchas fuerzas en competencia. La retirada asiria había dejado un vacío de poder, pero también ofrecía oportunidades a líderes locales ambiciosos. La estrategia de Psámteco fue cooptar, no conquistar, a estos rivales, ofreciéndoles cargos dentro de su creciente administración y ampliando su autoridad mediante alianzas matrimoniales, nombramientos religiosos e incentivos económicos. El punto de inflexión llegó con su control de Tebas y el nombramiento de su hija Nietocris como hija divina de Amón. Esta antigua función, que había evolucionado durante el periodo intermedio hacia una forma de liderazgo femenino, le dio a Psámteco una legitimidad religiosa imposible de obtener por la fuerza. Cuando la anciana princesa cushita que ostentaba el cargo adoptó a Nietocris como su sucesora, la transición puso fin de facto a las pretensiones nubias sobre el valle. La ceremonia de adopción, registrada con gran detalle en inscripciones en Karnak, revela la teatralidad política que caracterizaba el gobierno saíta. Nietocris llegó a Tebas con una flota de barcos cargados de oro,
plata y bienes preciosos, una demostración del poder y la riqueza del norte destinada a impresionar a una población golpeada por décadas de caos y declive. Su adopción formal permitió una transferencia de poder legítima y honorable sin necesidad de derrota militar. Durante su gobierno, los territorios reunificados vivieron un notable renacimiento cultural y económico. Memphis fue reconstruida y repoblada, los sistemas de irrigación deteriorados fueron restaurados y las redes comerciales, interrumpidas durante la ocupación asiria, se reactivaron. El comercio con el Mediterráneo trajo una prosperidad inédita a las comunidades mercantiles de todo el valle. Los faraones saítas supieron manejar las tensiones culturales generadas por la creciente presencia extranjera. Comerciantes y mercenarios griegos, atraídos por la estabilidad y las oportunidades económicas, establecieron comunidades permanentes en las ciudades del delta. En lugar de resistir esta inmigración, la administración saíta la canalizó de manera productiva, otorgando a los griegos su propio barrio en la ciudad de las no crueldades y exigiendo que todo comercio pasara por canales oficiales que aseguraran ingresos reales. Este cosmopolitismo controlado generó innovaciones culturales sorprendentes. Las técnicas artísticas griegas influyeron en la escultura y pintura egipcias, creando estilos híbridos que combinaban proporciones clásicas con iconografía ancestral. Las prácticas religiosas extranjeras fueron integradas en ceremonias locales, ampliando el panteón sin alterar los principios teológicos fundamentales. Lo más importante fue la adaptación del alfabeto griego para escribir la lengua local, creando el guión demótico que acabaría sustituyendo a los jeroglíficos en los usos cotidianos. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto durante este periodo, dejó descripciones detalladas de una sociedad que le parecía a la vez antiguamente fascinante y sorprendentemente moderna. Sus relatos sobre momificación, festividades religiosas y costumbres cotidianas ofrecen una visión invaluable de una civilización que preservaba conscientemente sus tradiciones mientras se adaptaba a las realidades contemporáneas. Su admiración por las pirámides y templos refleja el asombro que estos monumentos seguían provocando incluso entre los visitantes de culturas mediterráneas avanzadas. Sin embargo, el éxito del Renacimiento saíta atrajo la atención del Imperio persa, el más reciente y poderoso de los superestados mesopotámicos. Cambises, hijo de Ciro el Grande, comprendió que dominar los territorios del valle proporcionaría recursos inmensos y control estratégico sobre las rutas del Mediterráneo oriental. La invasión persa del año 525 fue una obra maestra de guerra psicológica. Cambises sabía que las tácticas militares tradicionales habían sido diseñadas para enfrentar ejércitos convencionales, por lo que empleó métodos pensados para explotar las sensibilidades religiosas locales. En la batalla de Pelucio, según se dice, sus tropas empujaron gatos, ibis y otros animales sagrados delante de sus filas, sabiendo que los defensores se resistirían a dañar criaturas sagradas para sus dioses. Sea literal o simbólica, esta historia ilustra el desafío que la conquista persa representaba. No solo derrotar ejércitos, sino quebrar las creencias religiosas y culturales que sostenían la voluntad de resistir. La victoria fue tan completa que Psamteco III, último faraón saíta, fue capturado vivo, obligado a presenciar la ejecución de su hijo y llevado encadenado a Persia. El dominio persa, formalizado como la dinastía 27, resultó sorprendentemente adaptable a las condiciones locales. Cambises y sus sucesores entendieron que para gobernar eficazmente el valle, debían respetar las tradiciones religiosas y administrativas que hacían viable la región. Adoptaron títulos reales tradicionales, participaron en ceremonias antiguas y mantuvieron las propiedades de los templos que proveían legitimidad religiosa y productividad económica. Darío, el más grande de los administradores persas, demostró este enfoque pragmático con proyectos de infraestructura masivos que beneficiaban tanto al imperio como a las poblaciones locales. Su canal entre el Nilo y el Mar Rojo abrió nuevas rutas comerciales que enriquecieron tanto a la tesorería persa como a los mercaderes egipcios. Sus reformas legales, redactadas en persa y en demótico, mostraban respeto por las leyes tradicionales, al mismo tiempo que integraban las prácticas locales al sistema administrativo imperial. Pero el dominio persa, por ilustrado que fuera, seguía siendo una ocupación extranjera que muchos sectores tradicionales consideraban insoportable. La primera rebelión seria estalló en el año 486.
liderada por un nativo que afirmaba descender de los antiguos faraones y prometía restaurar la independencia tradicional. Aunque fue rápidamente sofocada, esta revuelta estableció un patrón de levantamientos periódicos que debilitaron el control persa y prepararon el terreno para futuros movimientos de liberación. La rebelión decisiva surgió hacia el año 404, aprovechando que los persas estaban distraídos por guerras contra los griegos y conflictos sucesorios internos. Un príncipe saíta logró establecer la breve dinastía 28 y mantener la independencia durante 6 años, antes de que los persas pudieran disponer de fuerzas para una reconquista. Su éxito demostró que el poder persa, por imponente que pareciera, no era invencible cuando debía actuar en múltiples frentes distantes. La dinastía 30 fue establecida por Nectanebo I hacia el año 380 y representó el último florecimiento del gobierno nativo y de la cultura ancestral. Estos últimos faraones comprendieron que la independencia no dependía solo de la fuerza militar, sino también de una diplomacia hábil que supiera aprovechar la situación internacional creada por los conflictos entre griegos y persas. Se aliaron con Atenas, contrataron mercenarios griegos para reforzar sus tropas tradicionales y construyeron fortificaciones utilizando las técnicas más avanzadas de ingeniería militar. Nectanebo II, penúltimo faraón nativo, gobernó durante 18 años y presidió un notable renacimiento cultural que evocaba deliberadamente los grandes logros del pasado. Sus proyectos de construcción en templos a lo largo del valle reflejaban tanto la riqueza acumulada durante el periodo de independencia como la firme voluntad de preservar las prácticas religiosas tradicionales pese a la presión externa constante. Pero esta última etapa de soberanía estaba condenada por las mismas fuerzas que la habían hecho posible. El imperio persa, tras derrotar definitivamente a los griegos, pudo concentrar todos sus recursos en someter a las provincias rebeldes. La tercera invasión, en el año 343, fue ejecutada con brutalidad sistemática, diseñada para evitar futuras insurrecciones. Nectanebo II huyó hacia Nubia, poniendo fin a más de 3000 años de gobierno nativo continuo. Los persas instauraron la dinastía 31, implementando prácticas administrativas destinadas a suprimir cualquier nuevo intento de rebelión. La segunda ocupación persa fue breve pero devastadora. Decididos a impedir un nuevo levantamiento exitoso, los ocupantes saquearon los tesoros de los templos, deportaron a los artesanos más calificados y destruyeron las fortificaciones que habían servido de base a las resistencias anteriores. El daño cultural y económico fue tan profundo que cuando Alejandro de Macedonia llegó en el año 332, encontró a una población dispuesta a recibir con entusiasmo a cualquier libertador que ofreciera protección frente a la venganza persa. La conquista de Alejandro no fue como las invasiones extranjeras anteriores. El joven macedonio se presentó no como un conquistador, sino como un salvador enviado por los dioses para restaurar el orden tradicional y expulsar a los odiados persas. Su peregrinación al oráculo de Amón en Sigua, donde según los relatos fue proclamado hijo de los dioses, mostró una comprensión refinada de las sensibilidades religiosas y de las exigencias políticas locales. Más importante aún, Alejandro traía consigo una visión de síntesis cultural que ofrecía algo sin precedentes: la posibilidad de preservar la identidad tradicional dentro de un sistema internacional cosmopolita. Su fundación de Alejandría, en la desembocadura del ramal occidental, materializó esta visión: una ciudad que sería griega y local, internacional y tradicional, un puente entre la civilización del valle y el mundo mediterráneo más amplio. Tras su muerte en el año 323, su imperio se dividió entre sus generales. Ptolomeo, uno de ellos, reclamó los territorios del valle y fundó una dinastía que gobernaría durante los siguientes 3 siglos.
Los primeros faraones macedonios demostraron una gran habilidad para adaptar sus técnicas administrativas a las condiciones locales, al tiempo que mantenían la síntesis cultural iniciada por Alejandro. El mayor logro de este periodo helenístico fue el Museo y la Biblioteca de Alejandría, que se convirtieron en el centro de aprendizaje más importante del mundo antiguo. Ahí se reunían sabios de todo el Mediterráneo para estudiar matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, combinando los métodos griegos con el saber ancestral conservado en antiguos textos. La traducción de obras religiosas y científicas al griego permitió que ese conocimiento estuviera disponible para el mundo académico internacional y garantizó su preservación para las generaciones futuras. Quizás la innovación más trascendental fue la creación de una cultura verdaderamente bilingüe, que funcionaba con igual eficacia en griego y en la lengua nativa. La piedra de Rosetta, elaborada durante el reinado de Ptolomeo V, es el símbolo de este logro, un decreto real redactado en jeroglífico, demótico y griego, que demuestra el grado de sofisticación administrativa necesario para gobernar una población multicultural. Este sistema helenístico permitió una prosperidad notable y un gran florecimiento cultural durante más de 2 siglos. Alejandría se convirtió en la ciudad más grande del Mediterráneo, con puertos llenos de barcos de todos los rincones del mundo conocido. Sus calles estaban pobladas por comerciantes, artesanos y sabios de decenas de culturas distintas. La riqueza generada por ese comercio internacional financió tanto fuerzas militares capaces de defender la independencia como proyectos culturales que aumentaban el prestigio de la Casa Real en todo el mundo helenístico. Sin embargo, este logro fue finalmente socavado por las mismas dinámicas que habían destruido anteriores intentos de independencia. El surgimiento de una nueva superpotencia, cuyos recursos y organización superaban con creces los de cualquier estado regional. La República Romana, tras conquistar el Mediterráneo occidental, fue extendiendo su influencia hacia el este, mediante una combinación de intervenciones militares y manipulaciones diplomáticas, que hicieron innecesaria una conquista directa hasta el final. La última faraona, Cleopatra VII, comprendió que la independencia requería no solo legitimidad interna, sino también alianzas internacionales capaces de equilibrar el poder romano. Sus relaciones con Julio César y luego con Marco Antonio fueron intentos sofisticados de preservar la autonomía mediante asociaciones con líderes romanos que poseían tanto los recursos como la motivación para mantener un equilibrio en el Mediterráneo oriental. La batalla de Accio, en el año 31 antes de nuestra era, marcó el fin no solo del gobierno ptolomaico, sino también de la independencia ancestral que había perdurado con breves interrupciones durante más de 3000 milenios. La victoria de Octavio sobre Antonio y Cleopatra fue tan absoluta que ningún intento de restauración volvería a ser posible. Cuando Cleopatra eligió morir por su propia mano antes que afrontar la humillación de un desfile triunfal romano, cerró el último capítulo de una historia que había comenzado con la unificación de las 2 tierras bajo Narmer. El valle sagrado que había dado origen a constructores de pirámides, arquitectos de templos y soberanos divinos, se convirtió en una provincia romana. Su riqueza fluía hacia el norte para financiar proyectos imperiales lejanos y sus antiguas tradiciones sobrevivían solo en templos mantenidos por su valor turístico, no por su significado espiritual.